Qué gusto de saludarlos. Mucho gusto de saludarlos. Día viernes, como todos los viernes lo hago, lo haré y lo seguiré haciendo mientras estemos en clase. Muchísimas gracias por estar este viernes 4 de abril aquí con la transmisión en vivo de esta clase que vamos a continuar hoy con relación al tema que teníamos iniciado el día lunes de esta semana. Así que no hay mucha información el día de hoy, más que comentarles que me enteré de que les suspendieron el examen a ustedes para la otra semana. Eso creo que nos cambiará un poquito el tema y los horarios a nosotros, así que les solicito que estén pendientes de los horarios, estén pendientes de la nueva programación. Estoy seguro que el examen del día martes que les correspondía, creo que procesal civil, me imagino que será trasladado para el día lunes 28. Eso es lo que yo creo y esa es la estimación que tiene coordinación hasta que lógicamente les autorice el señor decano este traslado y este cambio, así como los coordinadores que se pongan de acuerdo. Me imagino que eso. Ahora creo que el de nosotros quedará igual, el día 25 de abril, y los que venían ustedes 21, 23 y 25 quedarían igual, solo creo que es el que van a correr, es el examen de procesal civil que dejarán de último, o estaremos a la espera si somos a nosotros el que nos corren para el día lunes. Dicho esto, compañeros, quiero comentarles también, y como sé que algunos de ustedes tienen compañeros del semestre pasado, o alguien se enterará, de todas maneras lo voy a postear en el grupo del año pasado, pero la retrasada del día de mañana quedó suspendida también. En la información que nos habían dado no correspondía y no decía con relación a las retrasadas, pero el decano confirmó ayer, que por razones de seguridad nos comentó que se habían suspendido las actividades. La retrasada del día del sábado de nosotros, que correspondía mañana 5 de abril, se traslada para el sábado 26 de abril a las 1 de la tarde, 13 horas, tal y como lo teníamos determinado en su correspondiente horario. Así que, dicho esto, no tengo más que nuevamente agradecerles que estén ustedes día viernes. Vamos a trabajar hoy el tema terminando el tema del arancel, el contrato de servicios profesionales. Contrato de servicios profesionales y además también el contrato pasaríamos nosotros a ver el tema de la responsabilidad profesional del notario, la responsabilidad penal, civil, administrativa y disciplinaria. Esto prácticamente lo que veamos hasta el día de hoy. Si logro terminar la responsabilidad, las clases de responsabilidad, pues hasta ahí sería el examen de ustedes para el día 25 o 28. De no ser así, pues yo les diría al terminar la clase, les diría pues, cuáles van a ser los puntos del programa que corresponden, ¿verdad? Bien, muy buenas tardes a todos. De la misma manera como ustedes me están saludando, los saludo a todos. Con 143 alumnos de las dos secciones conectados, pues creo que es muy poco, pero también entiendo algunas actividades de las boleras, ¿verdad? Que a veces eso nos limita un poquito y eso nos interrumpe un tanto. Por eso les decía que estemos atentos, compañeros. Yo necesito por lo menos 4 clases más para poder ver los 2 temas que nos van a hacer falta, sin incluir este. Así que vamos a ver, 3 temas me van a faltar, así que vamos a ver cómo trabajamos o qué días podemos reponer en lo correspondiente. La retrasada es fecha sábado 26 de abril a la 1 de la tarde. Para el compañero que está preguntando, creo que es Manuel de Jesús, la retrasada es 26 de abril a la 1 de la tarde, en el salón 108, 109 del edificio S5. Bien, vamos a continuar, compañeros. Recuerden ustedes, hablamos del arancel, hablamos de pago de honorarios. Algo y un tema muy importante para todos nosotros es el pago de honorarios. Vimos con respecto al arancel, ya vimos el artículo 106, se recordarán ustedes cuando vimos los recursos.
Entre los recursos hablamos del recurso de apelación, artículo 106 del Código Notariado. Establece que los notarios y las personas que lo soliciten son libres de prestar sus servicios profesionales y son libres del cobro de honorarios. De acuerdo a los honorarios, igual vamos a ver el Código Civil lo establece a sí mismo. Y el 107 que establece cómo vamos a liquidar los honorarios cuando no tenemos un contrato, cuando no tenemos un documento por medio del cual nosotros nos podemos amparar, demostrando claramente que el convenio de los honorarios fue pactado con cualquiera de nuestros clientes. Esto es importante, vuelvo a repetir, se los dije en el código, se los dije cuando hablamos de los recursos, del curso de apelación, les dije lean el artículo 106, lean el artículo 107, que es muy importante, estudien el artículo 107, y luego el 108 establece los notarios que prestaren sus servicios fuera de su oficina, pero dentro del radio de la población en que residan, además de los honorarios que les corresponda conforme este arancel, cobrarán 50 quetzales por cada hora de trabajo, pero si el servicio tiene lugar fuera de la población, el notario cobrará también 6 quetzales por cada kilómetro o fracción sumados de ida y regreso. Lógicamente, compañeros, si ustedes ven este artículo 108, van a ver que el mismo refleja una disparidad total con lo que es la realidad económica del país. Definitivamente eso es imposible, ¿verdad? Y que podamos decir nosotros que se esté cobrando una cantidad, imagínense ustedes, dice que son 6 quetzales por cada kilómetro. Y ustedes como saben cómo está la gasolina, pues lógicamente creo que esto es muy relevante para demostrarles a ustedes. Imagínense, dice 50 quetzales por cada hora de trabajo, tal vez con 2 horas de trabajo, imagínense ustedes, dependiendo donde sea, pues la verdad es que quedaría muy corto en relación al tema de honorarios. Por esa razón, la ley dice que somos libres de contratar honorarios y lógicamente nosotros vamos a poder contratar los honorarios que queramos, tal vez cobrar más por hora de trabajo, más por kilómetro de aquí, ¿verdad? Puede ser que a ustedes se les solicite celebrar una boda en San Lucas, una boda en Antigua, pues lógicamente tendrán ustedes que pensar en el traslado hacia allá, el traslado ya de regreso, el tema del parqueo y cualquier otra circunstancia o otro gasto que tengan que hacer ustedes y el cobro de honorarios que les corresponde, ¿verdad? Y de ahí viene el artículo 109, compañeros. Voy a leerles los artículos, para que ustedes de una vez lo anoten, los artículos que a mí me interesa que ustedes lean, los artículos que a mí me interesan que ustedes estudien y que se aprendan, porque sobre eso voy a preguntar. Ya manifesté también el día lunes que del arancel no voy a preguntar operaciones matemáticas. Por ejemplo, dice, por escrituras de valor determinado, numeral 2 del artículo 109. Por escrituras de valor determinado de conformidad con las bases y porcentajes siguientes según corresponda. Cuando el valor no exceda de 5,000 quetzales, eso, por favor, compañeros, pues solamente para que ustedes tengan una noción, ¿verdad?, de qué es lo que pueden cobrar en rangos más o menos de la cantidad de dinero, pero de todas maneras, por favor, recuerden ustedes muy claramente que establece que aquí debería hacerse una operación matemática, así que eso definitivamente no lo voy a preguntar. El numeral 1 que dice, por autorización de escrituras de valor indeterminado de 200 a 5,000 quetzales según su importancia. Tampoco me interesa ahorita ver este tema, solo se lo estoy leyendo, valor determinado y valor indeterminado. Es un tema que vamos a tener que ver en el momento en que yo les dé las formas de reproducir los instrumentos públicos. O sea, ese tema lo vamos a ver más adelante, por consiguiente solo se los refiero y solamente se los leo. El numeral 3, por supuesto, ese sí es importante, se los dije de todas maneras, me adelanté el día lunes, se los dije a ustedes y hablé del tema de las escrituras canceladas. Dice, por escrituras canceladas los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que les correspondieren si se hubiera autorizado. El pago estará obligado a hacerlo él o los otorgantes que representen un mismo interés y hubieran dado lugar a la cancelación. Una escritura cancelada
son aquellas escrituras que no nacen a la vida jurídica, ocupan un lugar en el protocolo, pero no nacen a la vida jurídica. Pero la escritura cancelada va a estar en el protocolo, se va a utilizar 1, 2 o 3 hojas de papel, dependiendo la escritura que se vaya a cancelar. Al notario le dicen que ya no necesitan escritura, que ya no la van a firmar porque no corresponde a la firma de las mismas, y entonces el notario, de acuerdo al arancel, dice que podrá cobrar hasta un monto del 50% de los honorarios, o sea, la mitad es el 50%. El 50% significa, compañeros, que si el notario hubiera, de acuerdo al arancel, hubiera podido cobrar 1000 quetzales y el notario no faccionó la escritura, pero ya no se la firmaron y no nace a la vida jurídica y tiene que cancelarla, el notario por consiguiente le es obligatorio a él pues, la cancelación por la falta de firma y tiene su derecho del cobro de los honorarios. La ley dice que si entonces tuviera 1000 quetzales derecho de cobrar, él podrá cobrar únicamente la mitad, el 50%, o sea que debería de cobrar 500 quetzales de honorarios. ¿Quién los va a pagar? Y dice claramente, el pago estará obligado a hacerlo él o los otorgantes que representen un mismo interés y hubieran dado lugar a cancelación. Si son 2 vendedores y 3 compradores, los vendedores son 2 vendedores y 3 compradores. La parte compradora, uno de ellos dice que ya no van a firmar la escritura, los otros compradores también dicen que de plano ya no, si no la firma uno de ellos no la van a firmar. Entonces ellos representan un mismo derecho que es la parte compradora. Como representan un mismo derecho, a esa parte compradora es la que le corresponde pagar los honorarios, porque ellos dieron lugar a la cancelación. Por supuesto, como esto es un convenio y un arreglo entre las partes, puede hacer que los dos se pusieron de acuerdo, ambas partes, tanto vendedor como comprador, no tienen interés en firmar la escritura, son ambas partes las que tienen pues el deseo de no hacerlo y prácticamente entonces debería de sujetarse el tema a que los honorarios deberían de ser compartidos. Tanto la parte vendedora como la parte compradora, si fueran 500 quetzales los que hay que pagar, deberíamos pensar que la parte vendedora paga 250 y la parte compradora los otros 250. Ese es con relación a las escrituras canceladas. Por favor, ustedes hacen un cheque en el artículo 109, numeral 3, es el primero que les estoy leyendo y es importante. Luego dice, como estos son prácticamente lo que les estoy hablando, por ejemplo, el numeral 4 dice, por autorización de escrituras de sociedad, el notario cobrará de conformidad. Aquí hay 2 opciones. Dice, podrá cobrar de conformidad con la importancia del contrato social o sobre el monto del capital autorizado según le resulte más favorable. El notario podrá pensar y dirá, bueno, esta es una escritura de sociedad cuya todo lo que es el objeto de la sociedad es de mucha importancia y entonces voy a cobrar tanto de honorarios. O simplemente puede determinar y decir, bueno, la sociedad anónima es de 250,000 quetzales, su capital suscrito, pagado y autorizado, y sobre esos 250,000 puede hacer su operación matemática y sabrá qué poder cobrar con respecto a la sociedad. Tiene 2 opciones, entonces, de acuerdo a la importancia de la sociedad o de acuerdo al monto del capital autorizado, suscrito y pagado para los efectos del cobro de honorarios del notario. Numeral 5. Por autorización de un testamento o donación por causa de muerte, cobrará conforme a los incisos 1 y 2 del presente artículo según corresponda. Esto solo se los leo, que podría ser una pregunta de falso y verdadero, de yo les dijera, por autorización de un testamento, el notario podrá cobrar entre 500 y 1000 quetzales. Pues la respuesta debe ser falso, porque el notario no. El notario dice que cobrará conforme a los incisos 1 y 3 del presente artículo, según corresponda. Así que si les hablo de una cantidad determinada, definitivamente no sería correcto, por cuanto, ¿sí? Por cuanto que aquí dice claramente cómo se va a cobrar el honorario, haciendo una operación matemática que dice el numeral 1 y el numeral 3. ¿Sí? Bueno, 6. Por autorización de un testimonio, 50 quetzales,
cuando fuera de protocolo del mismo año en que se solicita, y 75 quetzales por los años anteriores, por los testimonios que extiende al director del Archivo General de Protocolos, 75 quetzales. Les conté a ustedes que el artículo 66-67 del Código Notariado establece y regula cuáles son los testimonios. Los testimonios es la forma de reproducir los protocolos, de reproducir la escritura pública, las actas de protocolización, las razones de legalización, todos los instrumentos que van dentro del protocolo, cómo se reproducen, se extiende un testimonio. Si a mi notaría llegan, por supuesto, soy libre de cobrar por honorario, ¿verdad, compañeros? Yo sí, pues aquí en este caso no aplico el arancel. El arancel dice que si fuera un testimonio de este año y me piden un testimonio de la escritura del 14 de enero de este año, pues dice la ley que yo puedo cobrar 50 quetzales. Pero si fuera un, pero si fuera un testimonio, ¿sí?, de otros años, digamos del año 2021, del 2018, de 1999, de 1980, dice que el notario podrá cobrar 75 quetzales. Yo creo que eso definitivamente a ningún notario lo aplica, pero eso es lo que dice la ley. Eso es a regulación de lo que dice la arancel. A falta de convenio con el notario, pues irá ante un juez y dice, mire, él me quiere cobrar 500 quetzales por un testimonio y no estoy dispuesto a pagarlo. Piden información a la secretaría, el secretario dice que lo correcto y su de acuerdo a arancel es de 75 quetzales, pues eso tendría que aplicar la ley y eso tendría que aplicar el notario para los efectos del cobro de sus honorarios. Y luego, compañeros, dice que si fuera el director del archivo de protocolos, quiero explicarles. Cuando un notario, ya lo vamos a ver con el punto del protocolo, ¿verdad? Cuando un notario fallece, cualquier persona, el albacea o cualquier persona que tenga el protocolo en su poder, tendrá la obligación, ¿sí?, tendrá la obligación de entregar todos los tomos que están empastados. La obligación de él va a ser entregar todos los protocolos al director del Archivo General de Protocolos, porque el notario ha fallecido y porque prácticamente el notario no podrá más extender el protocolo, extender testimonios. Por eso les decía a ustedes que nosotros nacemos, vivimos y morimos por o con el objeto del derecho notarial, la creación del instrumento público. Una vez fallecido el notario, el director del archivo tendrá todos esos protocolos, de tal manera que cuando una persona busque un protocolo del notario fallecido, como ya no se lo va a poder extender él, será quien lo extienda al director del Archivo General de Protocolos. Y si lo extiende el director del Archivo General de Protocolos, dice la ley que lo que podrá cobrar el notario será 75 quetzales de cualquier año, ¿verdad? Se va a hacer el pago a la dirección financiera o a la tesorería del organismo judicial. Ahí se hace el pago y una vez con el recibo, pues le dirán cuándo puede regresar por su testimonio que corresponde, y esa es la forma en que se van a extender los testimonios y cuánto se puede cobrar. Vuelvo a repetir, conforme el arancel. Luego dice, por acta notarial, el notario podrá cobrar 100 a 2000 quetzales. Aquí no hay que hacer operación matemática, sino que dice según la importancia. Según la importancia de lo que ustedes van a cobrar. Un acta notarial de detención domiciliaria a la 1 de la mañana, ustedes no la van a cobrar igual a un acta de detención a las 11, mediodía, a la 1 de la tarde. Por efecto de los horarios, ustedes podrán determinar, bueno, aparte de la importancia del acta notarial, pues yo creo que siendo la 1 de la mañana, teniéndome que levantar, la inseguridad que existe ahora en el país, pues definitivamente yo voy a cobrar 2000 quetzales, que es el monto máximo que ustedes podrían cobrar o de acuerdo al arancel, por acta notarial. Eso sí lo tienen que estudiar, porque puedo preguntar en una de las preguntas. En la opción correcta encontrará usted, de acuerdo al arancel, cuánto puede cobrar el notario por un acta notarial de acuerdo a su importancia. Les pondré opciones: 200 a 800 quetzales, 300 a 700 quetzales,
1.500 a 3.500. 1.100 quetzales a 2.000 quetzales, que es la respuesta correcta, o ninguna de las respuestas es correcta. Eso sí lo puedo preguntar, esa parte de ahí. Luego, por protocolización de documentos de acuerdo con lo que responda, según su valor sea o no determinado. También, por favor, lo leen, por favor, lo estudian. Artículo, sí, les estoy leyendo, artículo 3, numeral 8, estudiando. Que puedo preguntar aquí, ¿verdad? El acta de protocolización de documentos de acuerdo a lo que establece el arancel de honorarios, dice, puede cobrar según su valor, sea o no determinado. Esa es la diferencia que va a hacer de acuerdo a la protocolización. Numeral 9, aquí sí hay que hacer operaciones matemáticas, aritméticas. Definitivamente no la voy a preguntar, así que el numeral 9 no lo pregunto. Numeral 10, auténticas de 50 quetzales a 200 quetzales. Esto viene, y tienen que estudiar, esto viene exactamente igual que como las actas notariales. Puedo preguntar, por un acta de auténtica, el notario podrá cobrar 800 quetzales, falso o verdadero. Pues ahí es falso, ¿verdad? O puede ser que le diga, en la opción correcta encontrará el rango sobre el cual el notario podrá cobrar por auténticas o legalizaciones de firmas. Digo en la clase y hoy lo estoy diciendo. Si no les pongo auténticas, les puedo poner legalizaciones de firma. Y esto se los digo porque son ustedes los que están en clases. Si no digo auténticas, voy a decir legalización de firmas. Por una legalización de firmas, o en la opción correcta, el notario, por la opción correcta, el notario puede cobrar, ¿sí? Por una legalización de firmas, la cantidad de 50 quetzales hasta 200, de 300 a 800, de 1.000 a 1.500. Ustedes sabrán cuál va a ser la correcta, el rango en que el notario puede cobrar por un acta de legalización o por un acta de auténtica. Por el examen de libros en toda clase de registros públicos, 50 quetzales el primer libro y 25 quetzales por cada uno de los subsiguientes. Esto creo que no es necesario que lo estudien, definitivamente no lo preguntaré, estaría de más. Recuerden, si ustedes ahora en el ejercicio profesional, pues el registro de la propiedad ya tiene la consulta a distancia. Todos los notarios pues podemos consultar a distancia, todos los notarios podemos desde nuestra oficina, pues vía internet, así de manera digital, podemos consultar una finca y eso definitivamente nos ayuda, ¿verdad? Con este tema. Permítanme que creo que esto no... Bueno. Creo que sí tenía un audio desde que no me habían dicho nada, pero puse a cargar los micrófonos pero no sé qué pasó. Tal vez dentro de una media hora probaré, pero creo que podemos continuar así. Muchas gracias, Ana. Espero que todos puedan
escuchar bien. Pues les digo, media hora probaré nuevamente el audio con el tema de los micrófonos. Bien. Gerardo Guzmán. Entonces, del numeral 2, como el 8 no preguntará. Numeral 2, no, el numeral 2 y el numeral 9, compañeros. Sí, muchas gracias. Numeral 2 y numeral 9. El 8 es por protocolización de documentos, eso sí lo voy a preguntar. Les puedo poner a ustedes, de acuerdo a lo que establece el arancel, el notario podrá cobrar de acuerdo con lo que corresponda, según su valor, sea o no determinado. Eso sí lo puedo hacer. En la opción correcta encontrará usted cómo podrá cobrar el notario de acuerdo al arancel por un acta de protocolización. Entonces les pondré, puede ser valor sea o no determinado. Eso sí lo puedo preguntar, ¿sí? O en falso y verdadero también lo puedo preguntar. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, el numeral 9 sí definitivamente no. El numeral 11 tampoco, ese no lo voy a preguntar. El numeral 12 tampoco lo voy a preguntar. Numeral 13 sí, por redacción de un documento privado, dice, o la elaboración de una minuta, los notarios cobrarán la mitad de los honorarios que le corresponderían de conformidad con los incisos 1 y 2 de este artículo. Pero si la minuta fuera vertida de instrumento público, los honorarios pues, serán los determinados aquí. Artículo 14, numeral 14 no lo voy a preguntar. Eso es, primero, es muy difícil. En todo caso, tendrían que hacer ustedes su operación matemática y no les voy a preguntar. Will me, estoy hablando del artículo 109. No sé si entré un poco tarde a la clase, pero estoy hablando del artículo 109, ¿sí? Respecto al arancel. 109, numeral, ¿sí? Numeral. Les dije a ustedes que no voy a preguntar, repito, el numeral 2, el numeral 8, el numeral 14, el numeral 15, eso no lo voy a preguntar. Y el numeral 16 tampoco lo voy a preguntar, ¿sí? Solo los numerales que les expliqué, solo los numerales que determiné, eso sí los voy a preguntar en el examen, es lo que establece, ¿sí? Artículo 109. Bien, aquí entonces termina el pago de honorarios y el arancel. Les recomiendo mucho que lean lo que yo les dije, que lo estudien, porque sí preguntaré, ya sea falso, verdadero, 2, 8, 14, 15, 16, no será materia de examen, es correcto, bien. El 2, el 8, el 14, 15 y 16. Perdón, sí tiene razón. Es que el compañero aquí anteriormente había puesto el 8. Bien. Entonces voy a repetir, compañeros, para que no se vayan ustedes a equivocar. Del artículo 109 no voy a preguntar el numeral 2, porque tienen que hacer operación matemáticas. No voy a preguntar el numeral 9, 2, el 9, el 11, el 12, 14, 15 y 16. ¿Sí? 2, 9, 2, 9, 12, 14, 15 y 16. Esos no lo voy a preguntar. Voy a preguntar entonces el artículo 109, el numeral 1, el numeral 3, el numeral 4, el numeral 5, el numeral 6, el numeral 7, el numeral 8, el numeral 10, el numeral 11 y el numeral 13. Esos son los que voy a preguntar, ¿sí? 9, 11, 12, 14, 15, 16, correcto. 14. Así es. Muchas gracias, Alejandra y Madri. Ustedes ya trasladaron aquí los artículos que me voy a preguntar. Y eso es lo que van a tener que estudiar.
Bien, terminado esto, compañeros, tenemos que ver el contrato de servicios profesionales. El contrato de servicios profesionales se encuentra contenido en el Código Civil. Si tienen su Código Civil, pues qué bien. Si no, yo solamente los leeré rápido, brevemente, y les diré los artículos. Bueno, de aquí todos lo tienen que leer. Todos los artículos los tienen que leer y los tienen que estudiar. Y voy con lo siguiente, los servicios profesionales. Leímos 2 artículos el día lunes, leímos 2 artículos, platicamos de esto. Y lo que les dije era la igualdad que tiene el tema del código notariado con esto de los honorarios, con el tema de los honorarios en el contrato de servicios profesionales. Todos los notarios somos libres de pactar, dice la ley. Todos los notarios, tanto el Código Civil como el Código de Notariado, dice que todos los notarios somos libres de pactar los honorarios. Pero si no estuvieran de acuerdo, pues tenemos que aplicar el arancel. Eso lo dice el artículo 107 del Código Notariado. Pero el artículo 2027 establece y determina: los profesionales que presten sus servicios y los que los soliciten son libres para contratar sobre honorarios y condiciones de pago. Este es el artículo 2027. El contrato se refiere a que si vamos a pactar honorarios, debemos hacer un contrato, debemos dejar plasmado el contrato y lógicamente a falta de una interpretación del contrato, pues tenemos que pensar qué dice el contrato de servicios profesionales. Artículo 2028. A falta de convenio, la retribución del profesional se regulará de conformidad con el arancel respectivo. Si no hubiera, será fijada por el juez, tomando en consideración la importancia y duración de los servicios y las circunstancias económicas del que debe pagar. Si no podemos aplicar el arancel, o no existe un arancel, entonces dice la ley que va a ser tomando en consideración la importancia y la duración de los servicios y las circunstancias económicas del que deba de pagarlos. Esa es la forma en cómo se va a determinar. Aquí les estamos dando prácticamente intervención a un juez, si no nos ponemos de acuerdo, y el juez, pues a falta de un arancel, el juez dirá: pues el notario hizo esto, el notario hizo el otro, el notario redactó, el notario faccionó, y entonces puede cobrar tanto de notarios. Pero ¿qué hace el juez? Para poder determinar estos honorarios, el juez dice que deberá tomar en consideración la importancia y duración de los servicios y las circunstancias económicas que deba de pagarlos. ¿Sí? Bien, compañeros, los artículos que una de las compañeras nos hizo el favor que puso 2, 9, 11, 12, 14, 15 y 16 son los que no voy a preguntar. Por consiguiente, los que no están incluidos en esos artículos que la compañera mencionó, ¿sí?, voy a preguntarlos. Los artículos que no están dentro de los artículos que mencionó la compañera, entonces esos sí los voy a preguntar. Eso es para contestarle a Jeremy, que el numeral 11 sí se preguntará, es el tema relacionado con la minuta. Eso sí lo voy a preguntar. Bien, artículo 2029. El profesional tiene derecho, además de la retribución, a que se le paguen los gastos que haya hecho con motivo de los servicios prestados, justificándolos y comprobándolos debidamente. Aquí es importante esto, compañeros. La ley dice claramente en el artículo 2029 que el profesional tiene el derecho, dice, ¿sí?, tiene el derecho, además de la retribución, a que se le paguen los gastos que haya hecho, ¿sí?, con motivo de los servicios prestados, justificándolos y comprobándolos debidamente. Aquí es importante, compañeros, que apliquemos el artículo 76 del Código de Notariado, donde dice: no puede obligarse al notario a que extienda testimonio sin que le haya cancelado los gastos y honorarios. Aquí dice que el notario tiene derecho a que se le retribuyan los gastos. Si el notario tuvo gastos que hacer, pues lógicamente y obligatoriamente van a tener que retribuirse de esos gastos. Artículo 2029. Artículo 2030. Si varias personas se encomendaron un negocio o solicitaren servicios profesionales
en un mismo asunto serán solidariamente responsables por el pago de los honorarios y gastos causados con tal motivo. Esto viene a aplicársele más o menos al punto del arancel que hablábamos de las escrituras canceladas. Dice, y vean ustedes, la escritura cancelada dice que el notario tendrá derecho a cobrar el 50%, o sea, la mitad de los honorarios. ¿Cómo deberá pagarse? Pues aquí dice, si varias personas se encomendaren un negocio o solicitaren servicios profesionales en un mismo asunto, serán solidariamente responsables por el pago de los honorarios y gastos causados con tal motivo. Estoy hablando del Código Civil, Contrato de Servicios Profesionales, título 12, artículo 2027 al 2037. Eso está en el Código Civil. Estamos platicando ahorita del tema del Código Civil. Artículo 2031. Cuando varios profesionales hubieran prestado sus servicios en un mismo asunto, cada uno de ellos tendrá derecho a ser retribuido proporcionalmente a los servicios prestados y al reembolso de los gastos. Recuérdense, compañeros, en este tema, si son 3 notarios los que van a prestar su función notarial, uno revisará la finca para establecer si la misma no tiene gravámenes o anotaciones, el otro notario será encargado de fraccionar el instrumento y el otro notario de revisarlo, el otro notario de hacer sus comentarios, hacer su análisis, su dirección y asesoría. Pues ustedes tienen derecho a que puedan cobrar sus honorarios de acuerdo al porcentaje, si ustedes quieren, del trabajo que él hubiera realizado. Eduardo Escobar, en el caso de un contrato de arrendamiento de un inmueble, ¿a quién le corresponde el pago de honorarios? Bien, aquí quiero comentarles, compañeros, y qué oportuna la pregunta del compañero. ¿Quién elige al notario? La elección del notario, compañeros, se los quiero comentar. ¿Quién elige al notario? De acuerdo a la legislación no dice absolutamente nada, ¿sí? La legislación no dice quién le elige, quién paga el notario, no lo dice. No hay nada correspondiente a esto. Pero la elección del notario deviene de una teoría que dice de quién corre el mayor riesgo. La teoría de quién corre el mayor riesgo. En la relación contractual, entonces, se le llama la teoría de quien corre el mayor riesgo. Por favor, anótenlo, que es muy importante. Esto iba después del contrato de servicios profesionales, pero una vez me adelanto a decírselos. La elección del notario, entonces, se elige por quien corra el mayor riesgo, porque la ley no dice nada al respecto. En este caso, la compañera Josué Pérez, al comprador por costumbre, lógicamente, pero miren ustedes, esto es con respecto a quién elige al notario. Después vamos a hablar cómo va a cobrar o cómo decide. El tema de la teoría de quién corre el mayor riesgo del contrato es el siguiente. En un contrato de arrendamiento, ¿quién corre el mayor riesgo? Para ustedes, ¿quién corre el mayor riesgo en un contrato de arrendamiento? Contrato de arrendamiento, quien corre el mayor riesgo para mí es el que está dando el arrendamiento, ¿sí? O sea, el arrendatario. Él es el que corre el mayor riesgo porque corre el riesgo que le destruyan su mueble, que se lleven una ventana, se lleven una puerta, le quiebren los artefactos sanitarios y aún el depósito no le va a alcanzar al arrendatario para ello. Se va sin pagarle 1 o 2 rentas. Entonces, lógicamente, quien corre el mayor riesgo es el arrendatario. Él es el que buscará el notario esto. Pero también no quien busque el notario o quien elija el notario tiene que pagar. Porque en el caso del arrendatario, el arrendamiento, ya saben ustedes, que si quieren alquilar una casa, ustedes tienen que pagar el contrato de arrendamiento. Lo elige el arrendatario, pero lo paga el arrendante, ¿sí? Ese es el tema de las teorías de quien corre el mayor riesgo. El compañero decía en el tema de un, por ejemplo, decía en el caso de un comprador por costumbre, pues definitivamente que el comprador es el que paga los timbres, el que va a pagar al notario, pero no quien elige al notario. Supongamos con esta teoría, un contrato de compraventa al contado, quien corre el mayor riesgo, ¿quién es? Es el comprador, porque se está desprendiendo de su dinero, adquiere un bien inmueble que puede tener
que ser objeto de saneamiento por vicios ocultos o por saneamiento por evicción. Entonces definitivamente quien corre el mayor riesgo es el comprador. Entonces el comprador tiene derecho a elegir a su notario, él va a pagar los impuestos y aquí está. Pero para el ejemplo, la teoría de quien corre el mayor riesgo, si la compraventa fuera por abonos con un plazo determinado, ¿qué sucedería? ¿Quién corre el mayor riesgo? Es el vendedor, porque el vendedor se desprende de su bien inmueble por un enganche, pero con la incertidumbre clara y cierta de que posiblemente le va a pagar o no le va a pagar. Entonces, quien corre el mayor riesgo aquí es el vendedor. El vendedor tendría el derecho de buscar su notario, pero quien va a pagar los honorarios y quien va a pagar los timbres va a ser el comprador. Por eso la teoría de quien corre el mayor riesgo es la teoría que determina cómo vamos a elegir nosotros al notario. Vuelvo a repetir, tal y como lo dijo el compañero, en compraventas al contado, la costumbre es que el comprador tiene que pagar, pero puede haber un acuerdo de voluntades. Yo le compro su casa a usted, con mucho gusto, yo pago los impuestos, pero usted paga el notario que le haga la escritura de compraventa. El vendedor está de acuerdo, el vendedor dice, sí, estoy de acuerdo en pagar yo los honorarios del notario y lo va a pagar. Así que, para mí, vuelvo a insistir, la teoría de quien corre el mayor riesgo es el que elige al notario, en el tema de la elección del notario. Quien paga los honorarios es acuerdo de voluntades. La costumbre, tal y como lo decía el compañero anteriormente, la costumbre debería ser el comprador, quien elige y quien paga, ¿sí? Es correcto, en arrendamientos del Estado lo paga el arrendante. Sí, aquí venimos a hacer lo mismo, ¿verdad? El arrendatario es el Estado. Esto se ve mucho con el tema de OCRED. El OCRED, que es la oficina de control de todas las áreas territoriales, ¿verdad?, del Estado. Entonces aquí el Estado da la minuta, se hace todo el trámite, se hace la escritura de arrendamiento por 2, 3, 4 años. Y entonces de una vez deberá de decirse, aquí se paga por años, y entonces el arrendatario va a pagar por años. Lógicamente el notario va a pagar los honorarios porque el arrendatario es el que lleva la minuta, es el que le acepta la minuta, el notario lo hace, lo lleva a OCRED y ya puede hacerlo. Definitivamente ahí en las oficinas estatales jamás pagarían los notarios porque para eso tienen ellos que es el escribano de Cámara o de Gobierno. Esto ya le contesté a Jorge Eduardo. Luego con multiempresas dice: y perdona, pero siempre se deja una cláusula que en pagos pierde el comprador, ya que si tiene 2 cuotas de decir, pierde lo que haya dado el comprador. Es correcto, compañeros, pero esto se determina únicamente con la teoría de los daños y perjuicios, ¿verdad? Yo le vendo a usted mi inmueble, 5 meses después de haberlo vendido me sale un mejor comprador, pero definitivamente me dice, mire, yo le doy tanto, perdone, pero yo ya la vendí, yo ya no la puedo vender, yo ya la vendí, no puedo venderla otra vez. 2 meses después o 3 meses después el comprador se atrasa y entonces, ¿qué va a hacer él? Ni le paga, ni la puedo vender mejor. Esos son causa de daños y perjuicios. Por eso el mismo contrato de compraventa dice, ¿verdad?, que la falta de pago de 2, 3, puede ser lo que determine, ¿verdad?, el contrato, la falta de pago de 2 cuotas o más dará derecho al acreedor hipotecario o al vendedor, ¿sí?, para que pueda cobrar de manera ejecutiva el saldo que se le deba, y lo que haya dado quedará en concepto de daños y perjuicios causados por el incumplimiento del pago de las obligaciones contractuales contenidas en la escritura pública número tal. Definitivamente eso sí es así. Así que para mí quien corre el mayor riesgo es el vendedor, porque si no le pagan, él tiene que ir a un juicio ejecutivo en vía de apremio a presentar la ejecución. Se llevará 1 año, año y medio para poderlo recuperar. De repente la persona se queda ahí en la casa viviendo esos, ¿qué es?, 1 año, 1 año y medio, creo que sale el juicio ejecutivo. De repente tienen que buscar el lanzamiento, sacarlo de ahí, llega la policía, le saca su bien.
el que corre el mayor riesgo definitivamente en esa compraventa es él, ¿verdad? Porque está incierto si le van a pagar mensualmente, si le van a pagar cada 3, 4 meses, le van a decir, miren, traigo 2 abonos y le quedo debiendo 4. Quien corre el mayor riesgo en este caso es eso. Y la teoría, pues lógicamente, de los daños y perjuicios es precisamente eso, ¿verdad? Resarcir de un daño y de un perjuicio que se ha causado porque la persona dejó de recibir sus pagos mensuales y además la posibilidad de haberla podido vender o la posibilidad de poderla vender en este momento a un mejor precio y si ustedes quieren hasta al contado, pero no puede porque ya tiene una limitación. Se vendió con garantía hipotecaria, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese es el tema de la teoría de quien corre el mayor riesgo. Seguimos en el contrato de servicios profesionales. Dice, salvo pacto en contrario, los que prestaren servicios profesionales tendrán derecho a ser retribuidos cualquiera que sea el éxito o resultado del negocio o asunto en el que cualquiera haya intervenido. Aquí, la verdad es que dice la ley claramente que si se presta un servicio, se tiene derecho a nosotros a ser retribuidos, cualquiera que sea el éxito. No podemos nosotros sujetarnos al pago de honorarios diciendo, mire, si la escritura no me la rechazan, si la escritura no tiene ningún problema, usted me va a pagar 1000 quetzales. Pero si la misma me piden ampliación y todo, pues solo me paga la mitad. ¿Sí? Ese es el tema, sea el éxito, dice, lo que dice aquí es que sea el éxito o no sea el éxito. Usted lleva un testamentario, un proceso testamentario, un intestado, y cuando llega la Procuraduría General de la Nación les dicen a ustedes que no procede por algún tema específico legal, que no procede el declarar heredero intestado o avintestado, pues avintestato, pues lógicamente él trabajó, él lo llevó a la Procuraduría, hizo sus actas, hizo el expediente, lo llevó, pero la Procuraduría dice no procede, pues el notario de todas maneras, tal vez no le van a pagar el 100% de lo que él dijo cuando saliera, pero tiene derecho a retribución. Eso es lo que dice el artículo 2032. Y él me dice contrato de servicios profesionales en el Código Notarial, teoría de quien corona. Muchas gracias, compañera, por estar haciendo un breve resumen de lo que estamos platicando. El artículo 2033 dice, el profesional está obligado a prestar sus servicios con toda dedicación y diligencia y con arreglo a las prescripciones de la ciencia o arte de que se trate, siendo responsables, aquí dice, siendo responsables de los daños y perjuicios que cause por dolo, culpa o ignorancia inexcusable. Vamos a ver en unos momentos la responsabilidad notarial, o sea, la responsabilidad que tiene el notario, sí, con respecto al fraccionamiento de sus documentos. Entonces aquí dice que debe de prestar todos sus conocimientos. En el tema nuestro, pues prestar los conocimientos, la redacción de los documentos públicos, pero sí, por alguna causa, por dolo, por acción o omisión, nosotros cometemos daños y perjuicios a la persona, lógicamente deberán de serse resarcidos estos daños. Artículo 2034. Cuando un profesional no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar con la debida anticipación, según la naturaleza del trabajo, a la persona que los contrató, quedando responsable de daños y perjuicios si se separare sin dar aviso y sin dejar a persona competente que lo sustituya. ¿Sí? Entonces aquí dice, si yo no puedo continuar, tengo que sugerirle a otra persona, el profesional que me pueda sustituir o alguien que la persona decida que me va a sustituir, porque si lo dejo solo así, pues navegando prácticamente a la deriva, pues prácticamente nosotros tenemos la obligación de resarcir daños y perjuicios. Y el artículo 2035 dice, si la persona que contrató los servicios no está conforme con su desarrollo o con los actos o conducta del profesional, puede rescindir el contrato pagando el trabajo y los gastos efectuados, cantidad que fijará el juez si hubiere desacuerdo entre las partes. Ya vamos a hablar de esto. Y el artículo 2036 dice, las personas que, sin tener título facultativo o autorización legal,
prestar en servicios profesionales para los cuales la ley exija ese requisito, además de incurrir en las penas respectivas, no tendrá derecho de retribución y serán responsables de los daños y perjuicios que hubieran ocasionado. Aquí pues está tipificado este tema, ¿verdad? Lo que establece el artículo 30 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, pueden hacer su anotación, artículo 30 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria: quien sin tener título facultativo o autorización legal prestare servicios profesionales para los cuales la ley exige que sean, que el notario sea. Acuérdense que el Código Penal también establece usurpación de calidad. Alguien que esté usurpando la calidad diciendo soy notario o soy abogado y notario y no tiene esa calidad, pues puede ser imputado por el delito de usurpación de calidad, ¿sí? Y por último, compañeros, aquí quiero comentarles les comento. La relación notarial, que es la que estamos hablando, la relación notarial se extingue de dos formas: de manera normal y de manera anormal, ¿sí? Entonces, de manera normal es cuando el notario hace todo su trabajo, el notario le pagan sus honorarios, hizo todo su trabajo, ya tiene inscrita el testimonio y se lo va a entregar al cliente. Eso es una terminación final. El cliente le pagó sus honorarios, el cliente se va satisfecho por lo que le hizo el notario, le trabajó correctamente, le devuelve sus documentos, le da su factura o su recibo de pago de los gastos que se ocasionaron, y eso es una finalización normal de la relación notarial. Aquí termina normalmente. Pero hay finalización, o cómo se extingue anormalmente la relación notarial. Se extingue cuando de manera unilateral cualquiera de las partes, ya sea el notario o ya sea la persona, el cliente, decide unilateralmente decidir, mire, ya no quiero. Esto es aplicable para mí, el 2034 del Código Civil dice: cuando un profesional no pueda continuar prestando sus servicios, deberá avisar con la debida anticipación según la naturaleza del trabajo. Aquí es el notario el que decide terminar o extinguir anormalmente la relación notarial. Mi cliente me fastidia mucho, mi cliente me pide mucho, me está diciendo que lo quiere ya, yo no puedo entregárselo, y sencillamente le digo ya no puedo continuar, justificándolo, dándole cualquier excusa, y no voy a continuar con la prestación de la relación notarial. Devuelvo sus documentos y ya no me pague. Se extingue de manera unilateral por parte del notario. Pero el 2035 dice: si la persona que contrató los servicios no está conforme con su desarrollo o con los actos o conducta del profesional, puede rescindir el contrato pagando el trabajo y los gastos efectuados. Aquí es: el notario ya no me contesta, no me entrega mis documentos, me dice que mañana, que dentro de una semana, que dentro de 15 días, no me lo entrega. Voy con él y le digo: licenciado, ya no quiero que usted me siga con el trabajo, entrégueme todos los documentos que usted tiene, si usted quiere me devuelve algo de honorarios y si no, no. Y entonces, de manera unilateral, el cliente o el comprador del inmueble dice: mire, ya no siga usted más con este trabajo, yo le pago hasta aquí, cuánto le debo, y se termina y se extingue. Así se extingue de manera anormal, unilateralmente. Si el cliente, o sea el notario, cualquiera de ambas partes, deciden unilateralmente ya no continuar con la relación notarial. Y eso, pues, lógicamente, ¿verdad?, se le llama la forma de extinguir de manera anormal la relación notarial que existe entre el sujeto agente y el sujeto paciente, que son notario y cliente respectivamente. Bien, aquí terminamos esto. Vuelvo a repetir, esto es materia de examen, artículos 2037 al 2036 es materia de examen. Me voy a preguntar en el examen cualquiera de estos artículos que estén relacionados en este grupo de artículos que les mencioné, ¿sí?
Si no tienen alguna pregunta de estos temas, el pago de arancel, relación cómo se termina de manera normal o normal, la teoría de quién corre el mayor riesgo para elegir al notario, cómo le pagan, quién le paga, eso pues ya lo platicamos, nos quedaría únicamente esto. Como están las dos secciones, creo que puedo ya borrar esto, porque estando las dos secciones solamente me quedo entonces con este tema. Y el tema son responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa y responsabilidad disciplinaria. La teoría de la responsabilidad puede ser los daños y perjuicios que pueda causar un profesional, no solamente el notario, pero aquí hablamos de la responsabilidad profesional del notario. Aquí vamos dirigidos única y exclusivamente al tema de la responsabilidad del notario. ¿Qué responsabilidades podemos tener? La civil, penal, administrativa y disciplinaria. Y cuando yo hablo de esto, compañeros, pues lógicamente la responsabilidad es la obligación que tiene una persona al cumplimiento de sus deberes, ¿sí? Pero si no lo cumple, va a tener una responsabilidad civil, va a poder tener una responsabilidad penal, una responsabilidad administrativa y una disciplinaria. Porque la ley así lo establece, porque la ley así dice. Y lógicamente con estas responsabilidades para el notario, lo que se pretende es proteger a las personas, proteger a la clientela, proteger al sujeto paciente dentro de la relación notarial, protegerlo de que no sea irresponsable el notario para que incurra en el tema de la responsabilidad civil, pues para que incurra en daños y perjuicios. En el tema de la responsabilidad penal, pues para mí es de las más importantes, de las más delicadas para mí, que es la responsabilidad penal, porque aquí en todo caso no solamente es al cliente, no solamente va a ser a la clientela, sino que también se está defraudando al Estado, quien ha confiado en el notario para entregarle la fe pública, para darle la fe pública al notario para los efectos del cumplimiento de esa función notarial, ¿sí? Cuando un notario pierde la escritura del registro de una institución, ¿qué puede hacer el notario? Caroli, ¿verdad? Sí, Caroli, yo tal vez si me amplío un poco la pregunta, con mucho gusto se la respondo o le doy la respuesta de acuerdo a lo que yo entendí en el caso suyo. Cuando un notario pierde una escritura del registro, debo de entender que es un testimonio, ¿verdad? Que ya fue al registro de la propiedad, le dieron el testimonio de su escritura inscrita, ya está inscrita, el notario pierde el testimonio cuando sale del registro, se le perdió, se le extravió. ¿Y cómo hace el notario para poderle demostrar a su cliente que ya terminó y que ya había terminado su relación notarial para entregarle su documento? Entonces, lo que hace el notario, porque no estoy hablando de protocolo, ¿verdad? Me está diciendo escritura de un registro. Entonces, yo entiendo que es el testimonio que llevó al registro, lo perdió, lo extravió, se le deterioró, se quemó, se perdió. Entonces, el notario no tiene problema en el sentido, pues, va a tener problema en el sentido del tiempo y los gastos. Pero emite un segundo testimonio de la escritura, si lo perdió, lo lleva nuevamente al registro y solicita que solamente le razonen el testimonio porque ya está inscrito el bien. Entonces simplemente le vuelven a hacer la razón al testimonio, se lo entregan y ya puede entregarse. Si lo vuelve a perder, emite un tercer testimonio de la escritura, lo presenta al registro y se lo puede volver, ¿sí? Ahora, si la pregunta suya es si pierde el protocolo, ya les dije a ustedes, ¿verdad? Cuando veamos el protocolo lo vamos a ver detenidamente, pero si el notario llegara a perder el protocolo, está del artículo 90 al artículo 95 la forma de reponer el protocolo, la forma en que se repone, cómo se inicia la reposición del protocolo, pero eso lógicamente le corresponde hacer un proceso al notario por la pérdida, destrucción o deterioro del protocolo. Voy a ver si puedo dar la respuesta aquí al compañero.
El compañera Silvia López pregunta, ¿qué diferencia hay entre una escritura pública y un primer testimonio? Aquí, compañeros, la respuesta para la compañera está. Esta es la escritura pública número 40, ¿sí? Esta es la escritura pública número 40, ¿sí? Aquí está la escritura 40. Entonces, esta es la escritura pública, la que yo estoy guardando, la que yo estoy conservando en el protocolo. Es una escritura que lleva varias hojas. Esta fue cancelada, la escritura está cancelada, por consiguiente no nació en la vía jurídica. Luego viene la escritura número 41. Esta sí está firmada la escritura por las partes, y la escritura número 41. Luego viene la escritura 42, y así sucesivamente ustedes. La escritura pública es esta, la que está en una hoja de papel sellado especial para el protocolo, la que estamos guardando y la que estamos conservando. Como no podemos entregarle esta escritura a nuestro cliente, entonces nosotros le vamos a entregar un testimonio a nuestro cliente, y este es el testimonio. El testimonio es la copia fiel. Yo tomo el protocolo, ese que está ahí, que les enseñé, le saco fotocopias, ¿sí? En este caso el impuesto lo pagué con timbres fiscales. Aquí están pegados todos los timbres fiscales que debe de llevar, aquí está. Este se presentó al registro de la propiedad, y esa es la gran diferencia entre lo que les acabo de enseñar a ustedes, la escritura pública que ve el protocolo, y el testimonio, que es una copia fiel de la escritura matriz, tal y como lo dice el artículo 66 del Código Notariado, y de lo que es lo que llevamos nosotros al registro de la propiedad. Esto era lo que la compañera preguntaba, si es así. Si al salir del registro yo pierdo esto, puedo hacer un segundo testimonio, le saco fotocopia otra vez a la escritura, hago constar que el impuesto fue satisfecho en el primer testimonio que dio origen a la escritura, me inscriben, me hacen la razón del registro y resolví mi problema. Ahora, si lo que pierdo, si lo que yo pierdo es esto, pierdo el tomo, pierdo las escrituras, entonces es cuando yo les digo procede la reposición del protocolo. En el testimonio no, pero en el tema del protocolo y la diferencia con el testimonio es esa. La escritura pública es la que va en protocolo, la que guardamos, conservamos, protegemos, ya vamos a ver el protocolo más adelante, y el testimonio es la fotocopia que nosotros le sacamos a la escritura, le pagamos los timbres, hacemos su razón y la enviamos al registro para que se pueda inscribir. Espero, Silvia López, que le haya dado respuesta a su pregunta, ¿verdad? ¿Cuál era la diferencia? Y ya les corresponde. Bien, estábamos hablando entonces de la responsabilidad civil. Voy a hablarles primero de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil tiene que ver con la teoría de los daños y perjuicios. Si el notario no cumple correctamente con el fraccionamiento de los instrumentos públicos, con el fraccionamiento de la escritura pública, pues puede incurrir en daños y perjuicios. Yo les contaba y les comentaba a ustedes, si un testamento que ustedes hacen, saben que es mortis causa para después de la muerte. Bien, Silvia, muchas gracias. Winston López, si el sujeto paciente es el que pierde el testimonio, muy bien. Este es el mismo caso, ¿verdad? El primer caso fue el notario. El notario va a su oficina, saca fotocopias, presenta un segundo testimonio. Si yo le entrego este testimonio a mi cliente, él me paga y le digo, mire, ya cumplí yo con mi función notarial, aquí está su testimonio, y él se va. Saliendo él de un supermercado que pasó antes de llegar a su casa, le abren su carro, le roban su maleta, su maletín, su ataché, y ahí ve este testimonio. ¿Qué va a hacer? Regresar con el notario y le dice, mire, perdí mi testimonio, no tenga pena, le voy a hacer otro, pero voy a cobrar. Le extienden el testimonio, se lo manda al registro, le hacen su razón y se lo vuelve a entregar. Lo único que prácticamente lo que él perdió fue los timbres originales, porque si perdiera este, como el que yo les enseñé, ahí van todos los timbres.
pero como ya produjo efectos ese pago de los impuestos, no hay ningún problema con extenderle un segundo testimonio. La razón del registro se la vuelven a poner, así que no importa que sea el sujeto paciente o el sujeto agente quien pierde el testimonio, hay formas de volverlo a recuperar y que no tenemos ningún problema para ellos, ¿sí? Bien, les decía entonces del tema de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil tiene que ver con este tema, compañeros, de los daños y perjuicios. Yo les comentaba a ustedes que el artículo correspondiente dice que la omisión de requisitos esenciales en un testamento no decorado. ¿Se pone denuncia por eso? Yo diría que sí, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de testimonio es el que usted pierda, ¿verdad, Noé? Si usted pierde un testimonio de una compraventa, de un testimonio de una carta de pago que libera una hipoteca, pues ¿para qué le va a servir a quien lo reciba? Ese testimonio liberó una hipoteca, se canceló, ¿y para qué les va a servir ese testimonio? Si usted tiene una compraventa donde se constituye un usufructo vitalicio para pues, el padre o la madre de una persona, pues ¿para qué le va a servir a alguien que lo encuentre? Ese documento no le sirve. Ahora, si usted lo que pierde es un testimonio de la escritura pública de compraventa, que es su título de propiedad, de que usted compró ese inmueble, ahí sí puede correr el riesgo que ese testimonio lo utilicen como título de propiedad en una transacción fraudulenta y hagan la compraventa de la escritura. Ahí sí valdría la pena dar el aviso pues presentar la denuncia a donde corresponde, a la autoridad correspondiente, para que sepan que si se hace mal uso ya se había presentado la denuncia y con eso se puede probar un fraude que se hubiera cometido o una estafa que se hubiera cometido. Pero ahí es, como le voy a repetir, evaluar realmente qué tipo de escritura del testimonio fue lo que perdió. Vuelvo a repetirles, si es una carta de pago, no importa. Si fuera una identificación de persona que ustedes necesitan que en la finca de doña María Amelia y doña María Amalia inscriban que María Amelia y María Amalia identifican a una misma persona, si sale del registro ya inscrita y se perdió, ya no le sirve para nada, ya causó prácticamente efecto registral y si se perdió ya estuvo. Sacan una certificación del registro y ahí va a aparecer que por escritura número tal, María Amelia y María Amalia identifican a la persona o al titular de la propiedad y se termina. Entonces serían, como vuelvo a repetir, dependiendo de las circunstancias y de qué tipo de instrumento público fue el que ustedes perdieron con el testimonio, ¿sí? Bien. Quiero que ustedes copien, compañeros, de la responsabilidad civil, les voy a dictar los elementos que deben de concurrir necesariamente para que se dé la responsabilidad civil. La responsabilidad civil es el resarcimiento de los daños y perjuicios. Les decía a ustedes, si un notario por negligencia, impericia o desconocimiento de la ley, el notario hace un testamento, cuando se abre el testamento, se dan cuenta que el mismo no cumple con los requisitos esenciales del mismo, el testamento es declarado nulo. Y lo que fuera para un solo heredero va a ser ahora dividido su masa hereditaria en 5 herederos. Eso se cometió un daño y un perjuicio al único heredero que estaba determinado en el testamento. Por consiguiente, se puede, con la teoría de los daños y perjuicios y de la responsabilidad civil, se puede iniciar una acción por daños y perjuicios en contra del notario, que lógicamente, ¿verdad, compañeros? Lógicamente es la responsabilidad civil, pero que deben de concurrir 3 elementos. Así es correcto, Josué. Si es un inmueble, compraventa de un inmueble, hay que poner denuncia. Aunque yo les soy sincero, solo que cometan fraude utilizarían mal ese instrumento, ¿verdad? Ese testimonio, solo que lo utilicen mal. De ahí, si no hay fraude, si no hay mente maquiavélica o mente criminal, pues definitivamente no ocurre nada. Ese testimonio, yo, si haría, ¿a quién se lo puedo entregar? Pues yo lo guardaría simplemente, pues, si alguna vez pudiera aparecer o se conociera, pero lo más seguro es que ese testimonio no serviría para absolutamente nada si las cosas se hacen correctamente.
si cae en manos de un fraudulento o de un criminal, pues lógicamente hará fraude y ese es el riesgo que se corre, por lo que habría que poner denuncia. Bien, gracias José. Por favor ponen elementos que deben de concurrir, para que se dé la responsabilidad civil. Para que se dé la responsabilidad civil. 1. Que haya violación de un deber legal por acción u omisión del notario. Que haya violación de un deber legal por acción u omisión del notario. Si creo que era Jeremy o alguna de las compañeras que estaba transcribiendo lo pudiera escribir, pues les agradecería, ¿verdad? Que haya violación de un deber legal por acción u omisión por parte del notario. Elemento número 2. Que sea por culpa o negligencia del notario. Que sea por culpa o negligencia del notario. Y 3, que se cause un perjuicio. Esos son los 3 elementos que deben de concurrir para los efectos de que proceda la responsabilidad civil. Y hay un artículo muy importante, artículo que quiero que lo lean y quiero que lo estudien. El artículo 32 del Código de Notariado, artículo 32. Gracias compañero Byron, solo que quisiera que si me puede corregir, puso que haya violencia, y es violación, no violencia, ¿verdad? Que haya violación. Si hablamos de violencia, pues definitivamente ya no es civil, ¿verdad? La violencia, vamos al grado de lo penal. Que haya violación de un deber legal por acción o omisión del notario, que sea por culpa o negligencia del notario, y muchas gracias Pamela, y por último está poniendo que se cause un perjuicio, perfectamente. Bien, esos son los elementos para que se dé la responsabilidad civil, ¿sí? La responsabilidad civil entonces es el tema del resarcimiento de daños y perjuicios por el fraccionamiento de escrituras, cuando yo negligentemente desconozco la ley, por impericia, yo hice mal el instrumento, causé daños y perjuicios, pues tengo que resarcir a esta persona por los daños causados. Luego tenemos lo que es la responsabilidad penal, compañeros. Les decía a ustedes que la responsabilidad penal es una de las más importantes, es una de las más delicadas, si ustedes lo quieren ver así. Es delicada esta responsabilidad penal porque prácticamente se está defraudando al Estado. Yo decía a ustedes, es el Estado quien le dio la fe pública, es el Estado el que piensa, cree y está seguro que los notarios son los que van a mantener el imperio de la ley, fraccionando los instrumentos públicos, manifestando prácticamente esa confianza del Estado hacia el notario. Pero lo va a defraudar cuando comete un delito, va a defraudar al Estado cuando comete un delito, porque lógicamente ese delito va en perjuicio de una persona, pero en este caso hay dolo. En el otro, en el anterior que estamos hablando, el civil, ahí solo es por acción u omisión, pero en este caso es por dolo. Prácticamente la responsabilidad penal deviene del dolo, ¿sí? El deseo de una persona ya de cometer el dolo, de cometer un delito de los cuales reza y de los cuales establece la ley. Voy a darle los artículos y los delitos en que puede incurrir el notario en el ejercicio de su profesión. Por favor, artículo 222, eso lean los artículos porque es importante que ustedes lo lean relacionados con el tema de la responsabilidad penal. Publicidad indebida, artículo 222, ¿sí? Si yo hago público documentos, ¿verdad?, indebidamente, que mi cliente me lo dio a mí, pues lógicamente estoy publicando documentos que eran para hacer una escritura, pero voy a causar un perjuicio por su publicidad.
es el artículo 222. Revelación del secreto profesional, 223. Si por facultades que me establece la ley, o lógicamente por aspectos relacionados con el ejercicio de mi función, a mí se me explica, se me comenta, se me dice acerca de temas relacionados con algo muy íntimo de la persona, por ejemplo, la revelación aquí dice, de publicación, es revelación de secretos profesionales, por ejemplo, que yo revelara 3 días después de que don Artemio vino a hacer su testamento, yo se lo fuera a revelar a los hijos, miren, de ustedes 3 solo a uno le dejó este testamento. Eso es revelación de secreto profesional, eso es revelación, cualquier otro secreto que a mí me dijera como notario, pues, lógicamente puede ser, ¿verdad? Mire, yo voy a hacer mi testamento, o mire, yo quiero que en la escritura pública voy a hacer un reconocimiento de hijo, ¿sí? De una relación extramatrimonial que yo tuve, y voy en la escritura pública voy a reconocer a mi hijo, y posteriormente viene el notario y le va a decir a los otros hijos, miren, su papá reconoció a un hijo que tuvo por una relación de hace años. Esos son revelaciones de secretos profesionales que lógicamente están penados por la ley como delito. Casos especiales de estafa, artículo 264. Ahí van a encontrar ustedes, ¿verdad? El notario se preste fraudulentamente a este tipo de estafas. Ahí van a ver ustedes en el artículo 264, casos especiales de estafa. Falsedad material, artículo 321. Ya esa la vamos a ver cuando veamos medios de impugnación de los instrumentos públicos. Falsedad material, 321. Falsedad ideológica, 322. Supresión, ocultación y destrucción de documentos, artículo 327. Artículo 327. Violación de sellos, artículo 434. Responsabilidad de funcionarios al autorizar matrimonios, artículo 437. Responsabilidad de funcionarios al autorizar matrimonios, artículo 437. Y por último, celebración de matrimonios ilegales, o celebración de matrimonios ilegales, autorización ilegal de matrimonios. Al autorizar el matrimonio lo hago ilegalmente, eso lo tenemos ahí en el artículo 438. Responsabilidad de funcionario de autorizar matrimonio, y cuando yo hago celebración de matrimonio no hay inobservancia de las formalidades que la ley establece, es el artículo 438 del Código Penal. Esos son los artículos que los puedo preguntar, ¿verdad, compañeros? Definitivamente lo puedo preguntar. En la opción correcta encontrará que concurren 3 delitos que puede incurrir el notario en el ejercicio de su profesión. Tiene que estar uno de esos 3 que yo les acabo de mencionar para que ustedes lo busquen o lo seleccionen en la opción correcta. Por último, ya solo nos queda esto rápidamente, serán unos 5 minutos, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad administrativa, les dije a ustedes con el tema creo de la ética que les platiqué, la ética profesional frente al Estado tiene que ver con la responsabilidad administrativa. ¿A qué se refiere la responsabilidad administrativa? Es la obligación que tiene el notario del cumplimiento de todas sus obligaciones administrativas que tiene que cumplir. Dar los avisos correspondientes al archivo de protocolo de una escritura cancelada, dar los avisos al Registro Nacional de las Personas, informar a la administración pública del cambio de la matrícula fiscal, del cambio de una media, un tercio de paja de agua en las municipalidades correspondientes. Y en todo caso es la responsabilidad administrativa de DIENE que por la falta del aviso se puede perjudicar a una persona, porque continuará pagando el YUSI, la persona, el vendedor, porque nunca se dio el aviso y a él le siguen cargando el pago del YUSI. Esa es una responsabilidad administrativa. Nunca se enterará el gobierno, nunca se enterará el Estado, las oficinas públicas de un traspaso si el notario no cumple con esa su obligación administrativa de dar los avisos.
Ese es el tema de la responsabilidad administrativa. Y por último, la responsabilidad disciplinaria, que esto tiene que ver con la ética, tiene que ver con la moralidad, y en todo caso, a quien definitivamente le corresponde sancionarnos a nosotros por la falta de cumplimiento de nuestra responsabilidad disciplinaria, le corresponde al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios. Es el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios a quien le va a corresponder, quien definitivamente tendrá que sancionar a un notario por el incumplimiento de sus deberes éticos, por el incumplimiento de la falta de un decoro en el ejercicio de la profesión y de sus responsabilidades también administrativas que él tiene que cumplir cuando está ejerciendo su profesión, ¿sí? Esas son entonces las 4 responsabilidades que puedo preguntar. En la opción correcta encontrará usted concurrirán las 4 responsabilidades en que puede incurrir el notario de acuerdo a la responsabilidad notarial del notario. Tendrán que encontrar ustedes en la opción correcta pues la responsabilidad penal, disciplinaria, administrativa y civil. Esas son las que ustedes tienen que hacer, las que van a encontrar en falso y verdadero, ¿verdad? Si les digo la responsabilidad disciplinaria es aquella que deviene por el incumplimiento de la información al Estado con respecto a los avisos que corresponden para que se encuentre enterado el Estado de los cambios de titulares, pues es falso, ¿verdad? Porque esa es la administrativa. La disciplinaria tendría que ser la responsabilidad disciplinaria, es aquella por medio de la cual se le sanciona al notario en virtud de incumplimiento de sus deberes éticos y morales. Pues vamos a buscar y saben ustedes que eso es verdadero porque esa es la responsabilidad disciplinaria, ¿sí? Bien, Rosy Calderón, la responsabilidad administrativa. ¿Qué sucede si yo vendo un inmueble y estoy pagando en la Municipalidad de Guatemala pues 2.000 quetzales trimestrales? ¿Sí? Son 4 trimestres, yo estoy pagando 8.000 quetzales anuales del YUSI. Yo vendo la propiedad, pero el notario que hizo la escritura pública de compraventa no dio aviso a la Dirección General de Catastro, no dio el aviso del inmueble, a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, no dio el aviso al ICADI, y entonces a mí me siguen cargando la matrícula, yo me desentiendo de eso, y de repente dentro de unos 3-4 años me viene una demanda económica coactiva por medio de la cual el Estado me está cobrando el pago del impuesto del YUSI porque yo no lo pagué y yo no estaba enterado. Entonces, ¿a quién le correspondía el pago del YUSI una vez comprado el inmueble? Pues le va a corresponder al comprador, pero en tanto no le den el aviso de compraventa, el YUSI prácticamente tendría que seguirlo pagando el vendedor anterior. Por eso la importancia de una responsabilidad administrativa, dar los avisos que a nosotros nos corresponden. Como la responsabilidad administrativa de dar un aviso del matrimonio, ¿verdad? Nosotros tenemos la obligación de dar aviso del matrimonio. Y nunca se cambiará o quedará siempre en la oscuridad jurídica, ¿sí? Quedará en la oscuridad jurídica el acto del matrimonio si nosotros los notarios no damos los avisos. ¿Cuándo se va a enterar RENAP o cuándo va a cambiar el estado civil de la persona si el notario no dio el aviso del matrimonio? Ahí hay una responsabilidad administrativa por falta y se le sanciona al notario por falta del aviso, ¿verdad? Si, por ejemplo, esto es delicado, si, por ejemplo, yo no doy el aviso de una compraventa de armas y municiones, yo no doy el aviso. Aparece muerto una persona con el arma pues, calibre 38, aparece muerto, encuentran el arma, van al DIGECAM y preguntan de quién es esta arma. Pues esta arma está registrada a nombre de Jorge Mario Álvarez Quirós. Van a traerme a mí, piden la orden de aprehensión, me van a traer a mí y hasta en ese momento yo digo, miren, aquí tengo fotocopia de la escritura donde yo vendí esa arma, yo ya no tengo responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad administrativa por la falta de dar el aviso a DIGECAM? Es del notario. Él debió haber dado ese aviso, porque si él da el aviso, cuando llegan a ver de quién es el arma, es del nuevo comprador, pues a él que lo vayan a prender. Pero
puede causar un perjuicio deviniendo de responsabilidades administrativas por parte del notario. ¿Sí? Muy bien. Compañeros, muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber compartido 1 hora 35 minutos de clase. Muchísimas gracias. Yo estaba un poco apenado si iba a poder llegar a cumplir con estos temas. Nos quedan 3 temas para el examen final únicamente. Nos queda el documento y hablar de la escritura pública, que ya avancé un poquito sobre este tema, ya lo avancé porque ya les di a ustedes las clases de instrumentos públicos. Luego nos queda la eficacia del instrumento público, o sea, los medios de impugnación, nulidad, falsedad del instrumento, y nos queda todavía el protocolo, que sí necesito unas 2 o 3 clases para eso. Por esa situación, recuerden ustedes, los exámenes ya inician más o menos en la 3ª semana de mayo, los exámenes finales. Por ese motivo, considero que vamos a tener tan solo 4 clases, esperando que ya no hayan suspensiones, esperando que ya no hayan bloqueos, que no hayan manifestaciones. En todo caso, si fuera así, pues yo les aviso a ustedes por el medio que les he avisado, y tendríamos que tener clases virtuales porque ya no podemos perder ni una sola clase más, ¿sí? Necesito yo terminar esos 3 puntos del programa. El examen, entonces, para ustedes, estoy casi seguro, pero ustedes lo confirmarán más adelante, es el 25 de abril para la sección C a las 7 de la noche, para la sección D a las 6 menos cuarto de la noche. Voy a hacer, creo que unas de 13 a 15 preguntas, ¿sí? Más o menos algunas de 4 puntos y la mayoría van a ser de 3 puntos para que ustedes tengan mayor, o 15 preguntas les voy a hacer para que ustedes tengan mayor espacio. El ofrecimiento también fue quitarles una opción, les voy a quitar una opción, solamente van a ser 6 opciones para que ustedes busquen dentro de las 6 opciones. Va a venir falso y verdadero también, así que ya saben ustedes de lo que les voy a preguntar, ¿verdad? Eso se recuerdan ustedes. Vamos a ver si tengo aquí el programa. Empezamos las clases después del primer parcial con el tema de los recursos que puede interponer el notario en el ejercicio de su profesión. Gabriel Poncio. Gabriel, no sé si usted viene seguido a clases o está seguido a clases, pero no puedo, compañeros, definitivamente no puedo. Yo ya les conté a ustedes, dejé de hacer este tipo de exámenes de pregunta abierta, porque se pueden imaginar ustedes, si yo les hiciera 15 preguntas a 586 alumnos, si alguien tiene calculadora puede hacer la operación, leer 15 preguntas de cada alumno, analizar 15 respuestas de cada alumno, si está correcto o no está correcto, si puso bien, si tiene ortografía, tendría que calificar ortografía. Compañeros, me es imposible con 586 alumnos. Miren ustedes otras secciones que entregan rápido las notas. Hay secciones en la tarde que tienen 100 alumnos, la otra creo que tiene 115 alumnos, 215 alumnos en 2 secciones. Yo tengo 586 alumnos en 2 secciones con 15 preguntas. No sé si alguien rápidamente hizo ahí, pero rápidamente les digo, de 586 serían 5.860 respuestas, más la mitad vendrían siendo como unos 8.000 respuestas. Humanamente me es imposible, compañeros, por eso creo que le digo, no sé si usted estuvo en clases, pero por eso les digo que la forma de mi calificación es esta. El otro semestre, primeramente Dios, si estoy con ustedes, esos parciales sí me cuesta entregarles notas, porque ahí voy a tener que calificar 5.800 casos que ustedes van a responder. Tengo que ver si le pusieron el sello, si firmaron el testimonio, si pusieron correctamente los timbres, si pusieron en la ciudad de Guatemala o en el municipio donde ustedes, todo eso, si le pusieron los 7 datos individualizantes, cómo lo identificaron, si lo identificaron con testigos, todo eso lo tengo que leer. Por eso yo notas, y ustedes lo pueden preguntar a compañeros de otro año, de otros años, notas del segundo parcial me llevo hasta mes y medio para calificarlas, calificando más o menos de 20 exámenes diarios o 15 exámenes diarios para más o menos calcular el promedio y podérselos entregar.
Así que definitivamente, compañeros, la petición que me hace el compañero puede ser que sea prudente y consecuente, lógicamente, pero definitivamente, definitivamente, compañeros, no, ¿verdad? Creo que no sé el compañero aquí. Muy bien. Pues no compañero KROR. Fíjense que platiqué con ustedes, yo quería darles clases el lunes y no darles hoy, pero todos ganaron el 4 de abril, así que ya terminé los puntos del programa. Y entonces nos miramos para después. Yo necesito mínimo 4 clases. Con 4 clases hablo de mis 3 puntos porque ya terminé hasta el punto de hoy. Había pensado que si no terminaba hoy, pues les iba a decir que nos viéramos el lunes, pero ya terminé clases. Así que los espero el día 25 de abril, ¿sí? Y a Gabriel Ponce fue el que le respondí esto de que definitivamente no puedo. Se van a correr las fechas, pero eso no es examen. Sí, Rosemary, lo dije al principio de clases, se van a correr. Según me contó el coordinador, lo que van a coordinar con los demás coordinadores es que el que se tendría que correr para de último es el que ustedes tenían el día martes. El martes 8 de abril tenía un examen, entonces lo que tendrían que hacer era correrlo para el lunes 28 de abril, y entonces los demás exámenes quedarían exactamente igual. O si los corren, entonces nos tocaría a nosotros el lunes 28 de abril. Así que ya sea el 25 o el 28, pero el examen pues, se va a realizar en el mes de abril, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, compañeros, a ustedes. Les decía, empezamos desde los recursos, ¿verdad? Ahí los recursos, recuerdan, lo voy a preguntar, los recursos que les manifesté. Luego la función notarial, todas las teorías que informan, la forma de encuadrar, funciones o actividades que desempeña el notario. Luego la fe pública, luego la relación notarial y por último el tema que vimos hoy de lo que es la responsabilidad del notario, ¿sí? Entonces esos serían los temas a evaluar, los temas a preguntar, y su examen va a ser de esa manera. Henry Villatoro, desde el 17 de marzo que nos reunimos, empezamos con el tema de los recursos notariales. Ese era del punto 4. De ahí nos fuimos a lo que era la función notarial, punto 5, después la fe pública, punto 6, y el punto 7 que estamos viendo hoy, que era la relación notarial, y la terminamos, y el punto 8 que es la responsabilidad del notario, ¿sí? Así que nuevamente, compañeros, muchísimas gracias por su tiempo. Nos miramos en la forma y horarios que les dije a ustedes. Les ofrezco 15 preguntas, les quito una opción y van a venir unas 3 o 4 preguntas de falso y verdadero, que es el más que todo que ustedes hayan leído, hayan estudiado y que apliquen un tema de la lógica. Muy buenas noches, compañeros. A todos les deseo un buen recogimiento en el tema de la Semana Santa. Pues si van a celebrar sus festividades yendo a la playa o cualquier otro lugar, que su estancia ahí pues sea pues placentera, su regreso que sea el mejor, y primeramente Dios que nos estemos viendo con ustedes el 25 o 28 de abril y habrá información al respecto. Muchísimas gracias nuevamente, bendiciones a todos y muy feliz Semana Santa y también muy feliz fin de semana. Muchísimas gracias.